En medio de los operativos de inmigración ordenados por el presidente Trump, hay gran expectativa en numerosos sectores, pero uno de ellos es el agrícola. ¿Por qué? Porque en la agricultura estadounidense se depende de la mano de obra, especialmente de la mano de obra indocumentada. Veamos el siguiente informe de John King sobre lo que está ocurriendo en Nebraska. La pradera de Nebraska, tranquila y silenciosa mientras las sierras de cultivo esperan el paso del invierno. Pero incluso aquí, la nueva agenda de Trump despierta pasión y miedo. Los trabajadores inmigrantes son cruciales en un estado donde el ganado supera en proporción a las personas por más de 3-1. Nebraska es el segundo después de Texas en producción de carne de res en Estados Unidos, sexto en cerdo, y con su apodo de estado desgranador de maíz, celebra su papel como gigante agrícola. Si tenemos un obstáculo en Nebraska, es un estado de procesamiento lo suficientemente grande como para que se sienta en la cadena alimentaria. Por obstáculo, el presidente de la Unión de Agricultores de Nebraska, John Hansen, se refiere a una oleada anti-inmigratoria de Trump que afecta a trabajadores indocumentados. ¿Necesitamos una mejor aplicación de la ley? Creo que sí. Hay una manera constructiva de hacerlo y hay una manera menos constructiva de hacerlo y queda por ver cómo procedemos. Este es un estado de mayoría republicana y su gobernador ofrece apoyo si la Casa Blanca pone a Nebraska en su lista de políticas migratorias. Miedo es la palabra que más se escucha de los inmigrantes, incluso de aquellos con estatus legal. Su primer mandato fue más como veamos si esto se puede hacer. Este año es más voy a hacerlo. Jean tiene una green card ahora y está en camino a obtener la ciudadanía, pero tiene familia y amigos que son indocumentados y pidió que no usáramos su nombre completo. Es un momento aterrador para mi comunidad, para gente que me importa, que no tiene la suerte que yo tengo. Los rumores de actividad de ICE se propagan rápidamente, al igual que la noticia de que los agentes ahora pueden entrar en escuelas e iglesias. Comienza con la gente teniendo miedo, como ¿has visto a los de inmigración? ¿Has visto esto? Y ves el miedo en los ojos de la gente. Solo el hecho de que no puedan salir a la tienda, no puedan ir a comprar comida o incluso a los hospitales. Es un momento difícil. Defensores de inmigrantes como Mary Coe dicen que los clientes ahora están preocupados por enviar a sus hijos a la escuela o asistir a clases de inglés y otros servicios. Realmente queremos mantener a los inmigrantes y refugiados involucrados en la comunidad porque son tan esenciales para nuestra comunidad, pero ha sido muy difícil para ellos poder hacer eso porque temen salir de sus hogares. Soy originaria de Honduras, Centroamérica. G está buscando asilo. Era periodista en su país natal, Honduras. Dice que fue objeto de ataques del gobierno después de reportajes que detallan corrupción. Básicamente, si vuelvo a Honduras, pues me matan. Entró a Estados Unidos hace un año usando una aplicación de la administración Biden que Trump eliminó el primer día. Tus abogados te dicen que estás en el proceso de asilo y deberías estar bien, pero con Trump como presidente, ¿estás preocupada? Claro, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque intenta implementar políticas bastante estrictas con los inmigrantes en general y creo que aún más con las personas que acaban de ingresar al país. Al menos con el programa con el que ingresé hay cierta inestabilidad, por así decirlo. Así que, por supuesto, eso aumenta la ansiedad y la preocupación. Con la llegada de Trump me he sentido muy inestable. Tengo mucha ansiedad, sufro de insomnio y no puedo dejar de pensar en la posibilidad de ser deportada. No puedo. La senadora estatal de Nebraska, Caitlin Cott, está impulsando una nueva ley de E-Verify que requiere que los empleadores certifiquen que sus trabajadores tienen estatus legal. Dice que es simple y de sentido común, pero Cott admite que el debate nacional polarizado podría ser más difícil convencer a los demócratas. Realmente estoy más preocupada por Nebraska y enfocándome en qué necesitamos en Nebraska para entender el problema. ¿Cómo nos aseguramos de que estamos evitando que las personas que no están aquí legalmente tomen trabajos de las personas que sí lo están? Cott cree que el Estado puede manejar cualquier disrupción en la fuerza laboral causada por una aplicación más estricta. Y ella es un ejemplo estatal del efecto Trump en el Partido Republicano. Cualquier camino hacia el estatus legal o la ciudadanía para aquellos que ya están aquí ilegalmente debe comenzar con regresar a casa. Lo veo como una manzana envenenada o del árbol envenenado, cualquiera que sea la definición legal. Si tu primer acto es violar la ley, te has convertido en un criminal. Y por lo tanto, todo lo posterior, incluso si es bien intencionado, incluso si es maravilloso, por favor regresa y pasa por el proceso, porque queremos que estés aquí, pero necesitamos que lo hagas de la manera correcta. Y no creo que eso deba cambiar nunca. Regresar es el tema principal del nuevo impulso migratorio republicano y la razón por la que más inmigrantes piensan que es mejor permanecer en las sombras. John King, CNN, Lincoln, Nebraska.
Calling out to us from the back of the bus, Juan Manuel Cisneros shows us what he describes as his American dream come true. Pues aquí está, estoy legalmente aquí en este país. I said, do you always carry that document with you? And he goes, yeah, because if anything happens, he can pull it out and say, I'm here legally in this country. Everyone on this bus can say the same. They're farm workers here on H-2A visas, which allow foreign workers to fill temporary or seasonal agricultural jobs. They come here for about 8 months. All the folks on this bus who are on their lunch break are from Mexico. He says they're able to work the field, and as he sees it, it's a good solution to be able to make money and yet at the same time be here legally. But with that visa comes grueling work. Nobody local wants to work in agriculture harvesting crop. Nobody. These are hard-working, able-bodied men, and that's what they're doing. They're doing manual labor. And they're doing it in a place that might surprise you. That's east. Yeah. If I go far enough, I'll hit Mar-a-Lago. Yeah, you will. You need only travel about 40 miles from here, as Roth Farms sits just on the western edge of Palm Beach County, Florida. Certainly doesn't feel like the beaches of Palm Beach. But it has the weather. Which can be brutally hot and humid for those working these fields. Yet despite his need for a reliable and cost-efficient workforce, Roth says he supports President Trump's stance on immigration. Is it going to get more difficult to get workers, you think, under President Trump and the crackdown on immigration? No, I think it actually will get easier. We just want people to be vetted, and we want good workers that are come out here. So the H-2A visa program may seem like a perfect solution to keep predominantly migrant workers employed on farms like this one here in Florida. But critics point out that it doesn't cover every person or every situation. Say, for example, those migrants who are fleeing violent and dangerous situations and don't have a home to go back to once the season's over. Or those who simply want to live and work with their families year-round in the U.S. And then you've got small farmers who say that the program is just way too costly and way too complicated. For now, though, Roth sees H-2A visas as the best way to keep U.S. farms running. He hires a third-party company to handle the logistics. They recruit the workers from abroad and then place them at several different farms, including Roth's. You hire them in Mexico, and you transport them over here. You pay all the transportation You're costs. paying for that. I pay all the transportation costs. We put them up in housing. We pay all the housing costs. The only thing we're allowed to charge them for is the cost of the food when we feed them. So what is it like for these workers? So here it is about 5 o'clock in the evening, and these workers have just finished their shift at Roth Farms. They're arriving back at their housing complex. Juan Manuel and the others invite us to meet them after their workday is over. ¿Cómo está? Bien, bien. Yeah? What do you do this time of the day? Yeah, when you get here from work. Comedor a las 6 de la tarde, llegamos a comer. Dinner's at 6? Sí. We can go with him. He's inviting us up. Well, muchas camas aquí, ¿no? They've been working 10 hours today. They work 6, sometimes 7 days a week. They have just a few things that they need, a few changes of clothes, some snacks, and not much privacy. Juan Manuel shows us his setup. Nada de la familia. No traje nada. He says what he makes is about $16 an hour. So here what you make in an hour, as he puts it, is an entire day's work in Mexico. This is his third year on the visa work program. He said the money that he makes here, he's able to support his family in Mexico as well and help his mom and dad and brother and sister. Para poder sobrevivir. And he said that's what you need to do to survive. You can see all the workers now are gathering from all the different buildings. Most of them all work at different sites, but they come together to eat and then sleep. And then they will be back at it on the fields in about 10, 11 hours from now.